bendiga a todos los hermanos, la familia de la fe. Hoy la palabra la tenemos en español para compartir con los hermanos que escuchan y entienden español. Un argumento, un tema muy interesante, muy interesante, que tiene que ver con la puerta de las ovejas, ¿sí? Vamos a mirarlo entonces. Dice Juan capítulo 10, de la palabra 17 de la palabra. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, encontramos también en el 9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso es la palabra maravillosa. Y acá hay mucha profundidad, hay mucha riqueza que tenemos que considerar. Jesús dijo, volvió a decirles: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no es la puerta de la salvación para todo el mundo. Me está diciendo acá la Escritura, al menos en este versículo, en el versículo 7, es que Él es la puerta. ¿Sí? La puerta de las ovejas. Sabemos que una puerta es un lugar para entrar y es un lugar para salir. En este caso es un lugar para acceder, ¿sí? Para acceder a la salvación. Pero lo interesante no es que Jesús dijo yo soy la puerta y basta. Él dijo yo soy la puerta de las ovejas, ¿sí? Entonces históricamente nosotros, si miramos en el libro de Nehemías, encontramos en Jerusalén la puerta de las ovejas, que era la primera puerta que se restaura en el tiempo de Nehemías en la ciudad de Jerusalén, fue la puerta de las ovejas, que era un lugar físico de Jerusalén, pero en realidad nos damos cuenta que no es un lugar solamente físico, sino que es un lugar espiritual. No es solamente físico, no es solamente una cosa material, tangible. Tiene una connotación doble. Primero es la puerta de las ovejas, es un acceso espiritual, número 1. Número 2, hay una correspondencia con un lugar físico, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que las ovejas del Señor, ¿sí? Que ahora vamos a ver quiénes son las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor tenemos una puerta. O sea, por esa puerta solo pueden entrar las ovejas del Señor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Él está diciendo, yo soy la puerta de acceso, de salvación, porque de hecho el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que Él como puerta, pero ¿puerta de quién? ¿Puerta de quién? Puerta de las ovejas. Entonces nosotros tenemos que entender que para poder acceder por esta puerta, tenemos que ser sus ovejas. No solamente ovejas, sino tenemos que ser sus ovejas. Volvió pues Jesús a decirles:
de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, los que somos ovejas, y ahora lo vamos a encontrar en el Salmo, los Salmos, los que somos ovejas, ¿sí?, tenemos una puerta, ¿sí?, que nuestra puerta es Jesús, que le da acceso a los que son ovejas o son sus ovejas. O sea, la gente, cualquier gente del mundo, de cualquier país, te puede decir, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que Jesús es el Salvador. Yo creo que Jesús es el Mesías. Yo creo. Porque la religión cristiana de cualquier denominación enseña, lo presenta a Jesús históricamente. Entonces, no es una cuestión de si la gente cree que Jesús es o no es el Salvador. Hay gente que cree, mucha gente cree, otra gente no cree. Pero bueno, eso no los hace entrar. Eso no los hace entrar. O sea, uno solamente puede entrar cuando es oveja. Cuando uno es parte del pueblo de Dios y después viene la revelación de que Jesús es el Señor. Entonces, ahí sí estamos habilitados para poder entrar por esa puerta. Una persona puede decir, yo creo en Jesús, y morir, irse de la vida con el pensamiento de que Jesús fue superior, ¿sí?, a otros líderes religiosos, de otras religiones grandes, pero nunca entrar por la puerta. ¿Se entiende? Hay mucha gente que puede decir, sí, yo siempre me congregué, siempre asistí a un lugar donde se predicó que Jesucristo es el Señor, pero no entrar por la puerta, ¿sí? De hecho, Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no? En tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y el Señor le va a decir, no lo conozco. Jesús también dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, va a haber mucha gente relacionada con Jesús, ¿sí?, sirviendo a Jesús, obedeciéndole, pero nunca haber entrado por esa puerta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, número uno, verificar si somos ovejas de su prado, y número dos, es entrar por esa puerta. ¿Cómo se entra por esa puerta? Está ese hermoso salmo que dice, entrar por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, lo que la Escritura nos está diciendo es que acá Jesús se está revelando en el capítulo 10 de Juan a su pueblo, ¿sí?, se está presentando como la puerta de las ovejas, ¿sí? O sea, no solamente que uno cree en el Señor y dice, ojalá que el Señor me reciba en su reino cuando me vaya de la vida, sino que uno ya tiene por revelación una puerta revelada para la cual uno puede acceder a esta puerta, ¿sí? Nosotros podemos entrar, no es que vamos a ver si algún día, cuando nos vayamos a la eternidad, entramos por las puertas del cielo. Ya nosotros entramos por la puerta de las ovejas, ya estamos adentro, ¿sí? Y eso rompe lo que es la religiosidad, es decir, sí, yo creo en Jesús, pero no sé nada más. No, nosotros sí sabemos y sí podemos
acceder a esta puerta. Entonces, ese es el primer versículo importante que está acá en Juan, dijimos, 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Sabemos que un aspecto de revelación, porque no siempre se entiende qué quiere decir la puerta de las ovejas, ¿sí? Por eso el libro de Nehemías es un libro muy interesante que hay que leerlo con la luz de la revelación. Entonces, Jerusalén, ¿sí? Ahí es una figura, una sombra, una figura, un modelo de lo que es la ciudad de Jerusalén, que tiene tantas puertas, tantos accesos. Y una de las puertas para acceder en Jerusalén en el tiempo de Nehemías era la puerta de las ovejas, ¿sí? Eso lo podemos ver acá en Nehemías. De hecho, cuando Nehemías va a Jerusalén y se encuentra con toda la devastación, dice que la primera puerta que viene edificada es la puerta de las ovejas. Sí, capítulo 3, 3:1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Entonces, ¿quiénes fueron los que en la antigua ciudad de Jerusalén restituyeron y arreglaron la puerta de las ovejas? Los sacerdotes. ¿Sí? Por eso dice, entonces se levantó el sumo sacerdote con sus hermanos, los sacerdotes, ¿sí? Y edificaron la puerta de las ovejas. Y si ustedes miran, es la primera puerta que se reconstruye. Porque es la primera, o sea, para acceder al resto de las puertas, al resto de las bendiciones, primero hay que entrar por esa puerta. Si no se entra por esa puerta, no se puede acceder al resto. Porque esa es la primera puerta. ¿Sí? Entonces, Jesús, ¿cómo se presenta? Se presenta como la puerta de las ovejas. ¿Sí? Perfecto. Hay una relación también muy clara en el Evangelio de San Juan. La historia del estanque de Siloé. ¿Se acuerdan de esa historia? Que había tantos enfermos, tantos paralíticos. Y hay un detalle ahí en esa escritura. Ahora vamos a ver si lo encontramos. Que habla de la puerta de las ovejas también. Vamos a ver, está en el Evangelio de San Juan, ¿sí? Que está en el Evangelio de Juan. Vamos a ver acá si lo encontramos, o a ver si me lo encuentran. Sí. De Siloé, habla de Siloé. Sí. Y ahora les muestro un detalle ahí. Ok, ahora después lo vamos a encontrar y lo vamos a ver. Entonces, Jesús, ¿cómo se presenta? Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de entrar
por esta puerta, ¿sí?, a las bendiciones de Dios, del Padre. Acá en Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Cuánto? ¿9:7? Sí. 9:7. Sí. Exacto. No es esa. Es la del estanque, donde estaban todos los enfermos. El estanque que dice que de tanto en tanto venía un ángel y removía las aguas, y el que primero entraba era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Ese es el versículo. Ahora lo vamos a encontrar. Entonces, 5:4. A ver, 5:4. Sí, exacto. Es este de acá. Miren lo que dice el 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, en el cual yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y continúa la historia. Está diciendo que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿sí?, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y era un lugar para la sanidad, porque buscaban sanidad los enfermos en ese lugar. ¿Sí? ¿Y dónde se encontraba ese estanque? Se encontraba cerca de la puerta de las ovejas. Entonces, una vez que uno entra por la puerta de las ovejas, lo próximo que se puede recibir, si lo relacionamos con esta escritura, es sanidad. Es sanidad. Pero la sanidad no se puede recibir si primero no se entra por la puerta de las ovejas. Hay mucha gente que viene a la iglesia y pide oración, ¿no? Pide oración por un familiar y todo. Y muchas veces hemos oído en la gracia, en la misericordia, que el Señor sana. ¿Sí? Se contaba tantos años atrás en Argentina, en la década del 90, por ahí, con las campañas de Anacondia, ¿sí?, que había una persona que tenía un pariente en el hospital muy mal. Y bueno, le fueron a pedir que Anacondia vaya. Y él no podía ir porque evidentemente era imposible ir, pero dijo: tráigame un pañuelo, algo, del acompaño, algo. Y le llevaron un pañuelo. Es un testimonio impresionante. Y había tanta unción que él oró por este pañuelo y se lo pusieron a la persona. Y la persona se levantó de repente como atravesado por un rayo y se sanó. Y entonces toda la gente que estaba ahí, todos los pacientes que estaban ahí en esa habitación, todos querían el pañuelo. Y donde le tiraban el pañuelo se sanaban todos. En Argentina, esto es la década del 90. Misericordia de Dios. El Señor, en su gracia, si quiere, Él lo puede hacer. El punto es, ¿cuánta de esa gente sanada, no, se congregaba? O sea, buscaban una iglesia para darle la gloria a Jesús por la sanidad. Probablemente ninguno. Entonces, pasó como los días de cruz. claro, o sea, es como que mucha gente quiere un milagro, y tal vez el Señor, porque es misericordioso, solo porque el Señor es misericordioso y es compasivo y es sensible, atiende la oración y por un familiar lo sana. Pero
una sanidad válida. La sanidad válida es cuando la persona primero entró por la puerta de las ovejas y después recibe el beneficio de una sanidad. Y eso le va seguramente a reforzar la fe a una persona que se sana. No como hablamos de los 10 leprosos. Al final, ¿qué propósito tenía? ¿Qué propósito tenían estos 9 leprosos que no volvieron a Jesús? Vivieron una vida social, una vida normal, pero sin salvación, porque no entraron por la puerta de las ovejas. Solo uno, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Que la primera cosa que nosotros necesitamos, primero de todo, es acceder por la puerta de las ovejas para salvación. Y después el Señor va a resolver lo demás. Si quiere, porque puede ser que una persona, un creyente, muere enfermo y nunca el Señor lo sanó. Pero si entró por la puerta de las ovejas, se salvó. Entonces es mejor primero entrar por la puerta de las ovejas y salvar el alma, y después todo lo que venga atrás, si el Señor quiere. Pero lo primero en absoluto es la puerta de las ovejas. Entonces, fíjense cómo ya encontramos en Nehemías capítulo 3 la puerta de las ovejas en Jerusalén, y lo encontramos acá en Juan capítulo 5 versículo 2, la puerta de las ovejas en Jerusalén. Es la misma puerta. Ahora, aparte de la puerta física, nosotros tenemos el acceso a esta puerta espiritual. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende, no? Entonces, volvamos al capítulo 10. Volvió pues Jesús, 10:7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quiere decir que las ovejas del Señor tenemos una puerta de acceso. Y dice 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Que es lo que hablábamos, la primera cosa que uno tiene que desear y aspirar es la salvación del alma. Primera cosa, lo más importante, ¿sí? Y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Porque hemos dicho que una puerta tiene esa doble función de entrar y de salir. Entrar y salir. O sea, es como que nosotros nos podemos mover en dos dimensiones. La dimensión espiritual, que es la más importante, pero en la dimensión física también. No solamente en la dimensión física, a nivel humano, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel, no sé, ministerial, a nivel físico, sino que podemos acceder a los lugares celestiales, podemos acercarnos al trono de la gracia, podemos presentar, podemos luchar desde allá, podemos rogar en las cortes celestiales. Esta puerta nos permite para entrar y para salir, para pasar de un lugar a otro, de la dimensión, del ambiente físico, de fe, a lo sobrenatural, y de lo sobrenatural poder actuar a nivel físico, ayudando a la gente, dando testimonio, hablando del Evangelio. Dice eso. Por eso que también Jesús en San Juan 17 explica que estos no son de este mundo, Claro. pero están en el mundo. Dice: y hallará pastos también, ¿no? Hallará pastos. Entonces, es claro que si somos ovejas, tenemos que comer, pero tenemos que comer el alimento de las ovejas. No podemos comer cualquier cosa, porque tenemos que comer pastos. Y estos pastos
Después vamos a ver de qué cosa se trata. Es un alimento espiritual, que es la palabra fundamentalmente, ¿sí? Perfecto, entonces ahí tenemos Juan 10, 7 y 9. Ahora, vamos al Salmo 100, por ejemplo. Hablando de las ovejas, ¿qué es ser oveja? Salmo 100, versículo 3, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces lo que está diciendo la palabra es que cada uno de nosotros, no importa si tenemos un ministerio, o cuántos años de creyentes tenemos, o cuánto conozcamos la Escritura, tenemos que reconocer que el Señor es Dios, ¿sí? Que el Señor es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. O sea, si somos salvados, si somos salvos, si Él nos salvó, es porque Él nos hizo renacer a una esperanza viva. Él nos hizo renacer por la palabra de Dios, como encontramos escrito muy claramente por el apóstol Santiago y el apóstol Pedro. Acá se lo voy a mostrar, que dice, capítulo 1, ¿sí? 1.18 de Santiago, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, Él nos hizo renacer, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, Él nos hizo renacer. Santiago 1.18. Y primera de Pedro 1.23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, Él nos hizo nacer por la palabra. Él nos hizo. Él hizo esa nueva creación. Él hizo que nosotros pudiésemos ser parte de su pueblo, como estamos mirando en el Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo renacer, no nosotros a nosotros mismos. No que yo porque me congrego me gané el cielo. Ya Él me llamó, Él se reveló a mí, ¿sí? Él abrió mis ojos, Él alumbró mi entendimiento, el Espíritu me revela que Jesucristo es la puerta de la salvación, ¿sí? Y continúa el versículo: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como resultado, por habernos Él hecho renacer, somos su pueblo. Ahí está el primer punto importante de poder ser parte de su pueblo, no ser simplemente cristiano es cualquiera. Acá en Italia, una persona que va por la calle se lo dice un cristiano. En vez de decir un alma o decir una persona, se dice no hay ni siquiera un cristiano por la calle. O sea, un cristiano hoy por hoy no significa nada ser cristiano, ¿sí? En este contexto de religiosidad. Entonces nosotros, más allá de ser cristianos, somos su pueblo suyo somos. Y dice: y oveja de su prado. Entonces, no solamente el Señor nos hace renacer, sino que hace de nosotros parte de su pueblo y nos pone en la posición, nos ubica en la posición de que nos interesa tanto, de ovejas de su prado. Si somos ovejas de Él, de sus pastos, entonces podemos acceder por la puerta de las ovejas, pero solamente si somos ovejas de su prado. Si uno no es oveja de su prado,
si uno no es parte de su pueblo, si uno no es renacido, no puede acceder por esta puerta y no puede realmente tener salvación. No puede. Puede creer en Jesús, puede decir Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Hijo de David, puede decir un montón de cosas de Jesús reales, pero no puede acceder a la salvación. Entonces, necesitamos concretizar para que no queden las cosas flotando en el aire, sino que uno las pueda realizar. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y fíjese qué interesante, el Salmo 95:7 del Salmo dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmo 95:7. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un pueblo, accedemos a su prado, y dice ovejas de su mano. ¿Sí? Ovejas de su mano. Entonces somos sus ovejas. Y como resultado podemos acceder por la puerta de las ovejas. Bueno, estoy casi terminando. Vamos a mirar, para ir terminando en estos últimos minutos, el Salmo 23, que tiene una profundidad. Lo tenemos que mirar desde otra perspectiva. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto lo hemos visto ya, donde se trata de identificar si somos sus ovejas, si somos su pueblo, si somos pueblo de su prado, si somos, podemos decir que Jehová es mi pastor, o sea, el mismo Jesús, porque Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, mis ovejas oyen mi voz. O sea, ahí leyendo el capítulo 10 de Juan, vemos cómo Jesús se presenta como este Jehová del Salmo 23. Jehová mi pastor. O sea, Jesús es el buen pastor. ¿Sí? O sea, ahí Jesús está materializando el Salmo 23 en Juan capítulo 10. Entonces, Jehová mi pastor. ¿Por qué? Porque somos su pueblo, porque Él es nuestro Dios, Él nos hizo nacer y somos ovejas de su prado. Entonces, Él es nuestro pastor, Jehová es mi pastor. Y ahí empieza, después de haber entrado, de haber sido ubicados en esa posición de ovejas, ¿sí?, de este gran pastor, ahora empiezan a venir después todos los beneficios, como habíamos hablado antes. O sea, para recibir la sanidad, ¿sí?, primero hay que pasar por la puerta de las ovejas, porque este estanque de Betesda estaba cerca de la puerta de las ovejas. ¿Sí? Estaba relacionado el estanque de la sanidad con la puerta de las ovejas, porque por eso lo dice el versículo, si no, no lo diría. Diría: en Jerusalén había un estanque, Betesda, y iban los enfermos. No, pero está diciendo cerca de la puerta de las ovejas. Entonces está diciendo, tengamos presente que la puerta de las ovejas es importante. Aparte quería entonces, decir una cosa. estoy grabando. Bueno. Jehová es mi pastor, dice, Jehová es mi pastor. Hay que decirlo esto,
Porque leerlo, ¿quién no lo va a leer? ¿Quién no lo va a leer? Cualquier persona puede leer, lo puede leer, ¿no? Puede leer, se puede leer. Jehová es mi pastor. El tema ¿es tu pastor o no? De eso se trata. O sea, uno puede leer Jehová es mi pastor, se lo puede aprender en memoria, pero la pregunta es, ¿estamos en la posición de decir con certeza que el Señor es nuestro pastor porque somos ovejas de su prado, porque somos su pueblo, porque Él nos hizo renacer, Él nos creó a nosotros? De eso se trata. Hay una diferencia entre leer, ¿sí?, repetir algo, y realmente poder sentir que el Señor es nuestro pastor. Hay una diferencia entre las dos partes, no es la misma cosa. Entonces dice, Jehová es mi pastor. Y dice, como resultado, nada me faltará. O sea, el Señor dice, nada me faltará. Y de verdad es que Él nada nos hace faltar porque Él es nuestro pastor. Jesús le dijo, cuando os envié a las aldeas, ¿os faltó algo? Le preguntaba a los discípulos. Ellos dijeron, nada. Porque realmente el Señor crea un mecanismo invisible en el pueblo de Dios, sí, en el ambiente secular también, de favor, donde el Señor suple, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Nehemías, cuando Nehemías estaba ahí delante del rey y el rey le dice, ¿qué pides? Entonces Nehemías ahí ya tenía todo pensado y le dijo que me mandes a la ciudad de mis padres, a Jerusalén, para reconstruirla. Y el rey le concedió todo lo que Nehemías le pidió. Y no era judío el rey. Es más, era un rey que antiguamente ellos habían conquistado, habían destruido Jerusalén, o sea, nada que ver. Pero en ese momento Nehemías recibe todo el favor del rey para poder reconstruir la ciudad. ¿Sí? La reina Esther con el rey Asuero también, cuando le dice, ¿qué pide? Aunque si me pidiera la mitad de mi reino te daría. O sea, todo un favor que Dios crea, porque Él lo crea, porque Él gira el corazón de los creyentes y no creyentes, más que nada de los no creyentes, a favor de sus ovejas. ¿Sí? Eso es maravilloso. Y dice, Jehová mi pastor, nada me falta. Entonces Él promete que una promesa segura y que nosotros tenemos que entender y creer es que por el hecho de ser sus ovejas, Él nos promete que nada nos va a faltar. Y no sé cómo lo va a hacer, pero lo hace. Él lo hace, Él prepara, Él toca, mueve, acá, gira, te hace todo un movimiento y nos mantiene a nosotros, te mantiene en un propósito, te mantiene en una carrera, ¿sí? Pero lo hace Él. Uno dice, ¿cómo es posible? No, humanamente no es posible, la verdad es que no se puede. Pero el Señor lo crea posible porque todo responde a Él. Acuérdense cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿sí? Porque la gente, sus ovejas, lo estaban escuchando y estaban dispuestos a oírlo todo el tiempo que haga falta y no habían pensado en la comida. Jesús se encargó de la comida física de ellos. Y ellos no se tuvieron que preocupar. Fue una situación, fue un problema. Pero al final, por haber ellos oído la palabra, Jesús les preparó esos panes y esos peces por un milagro de multiplicación. Continuamente, cuando Pedro, el Señor le dice que eche las redes y cuando él no había pescado, de repente la red se le llenó de peces. Porque toda la naturaleza, toda la creación responde al Creador.
Ahora nosotros necesitamos ser sus ovejas. Necesitamos ser su pueblo para que Él, de lo que es de Él, nos lo dé a nosotros. O sea, en el mundo la gente no tiene Dios. En el mundo la gente hace y deshace, se mete, préstamo, necesita plata y va a un banco y pide plata al banco y el banco le da plata y lo paga. Lo pagan 20 años, 30 años, 50 años, pagan. Yo estaba en la posta, estaba ahí esperando, acá en la posta es en el correo, ¿no? Estaba esperando y había, la empleada le dice, sí, le podemos dar 10.000 euros. Yo, wow, qué bueno. Y dice, ¿cuánto tengo que pagar de interés? 2.000. ¿Y en cuánto lo pago? No, lo pago en 4 años, no se preocupe. Y perfecto. Capaz que está tirado por la vida, se encuentra con un préstamo que le vienen 10.000 euros, ¿sí? Que plata que parece regalar, pero no te regala la posta, porque le está diciendo, tiene que pagar cuotas de 300 euros por mes, por 3 años, por 4 años, todos los meses, a pagar la cuota para cubrir 12.000 euros, ¿sí? Entonces, en el mundo la gente hace, va, saca, me hago el mutuo es un préstamo para comprarme la casa, y se compran casas, se compran autos, y vos los ves con casa, con auto, pero en realidad es todo falso, ¿sí? Pero en el reino es distinto porque el Señor prepara y mueve lo que es de Él para sus ovejas. Es muy interesante, vamos a seguir acá después del Salmo 23. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante ser ovejas? O sea, ¿cuál es la función de un pastor? La función de un pastor, pensemos en David, era cuidar las ovejas de su padre, llevarlas a comer pasto, llevarlas a tomar agua, a las corrientes, a los arroyos de agua, protegerlas de los animales feroces, protegerlas de los peligros de pozos que pudiera haber, de piedras que se pudieran lastimar. Esa es la función del pastor. Entonces, a nosotros nos conviene ser dependientes del Señor como nuestro pastor y no ser nosotros autónomos, no ser independientes, no decir, bueno, son tantos años de creyente, he leído tantas veces la Biblia, como que yo ya sé cómo me tengo que mover. Porque no es así. La palabra dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Entonces necesitamos que Él siempre sea nuestro pastor, que nos lleve a comer, a beber, que nos guarden de las bestias salvajes que nos quieren devorar, que nos guarden de los peligros, de las trampas, ¿sí? De las redes, de las trampas de los cazadores, que nos libre de los peligros, de las enfermedades, de la soledad, ¿no? Cuando se caía una oveja en un pozo, la oveja no podía salir. Necesitaba que el pastor la sacara, por eso el cayado del pastor era una vara larga, un palo, que tenía una parte redondeada. Vieron que tiene una parte redondeada el cayado, y eso servía para enganchar a la oveja. Cuando el pozo era muy, muy profundo, el pastor giraba el cayado y la parte redondeada se le enganchaba en el cuello a la oveja y la tiraba para arriba. Y no la estaba matando, la estaba sacando del pozo. Muchas veces caemos en pozos de angustia, de tristeza, de soledad, de fracaso, de tantas cosas, y necesitamos que el pastor nos saque del pozo, ¿sí? Nos saque, porque a veces no podemos salir. Bueno, esa es una de las funciones del pastor, del buen pastor, del príncipe de los pastores, que es Cristo. ¿Y cuál es el propósito de un ministerio? Poder
ayudar a la gente a caminar en su vida de fe. ¿Sí? Bueno, continuaremos, vamos a continuar la semana próxima. Desde acá, desde el Salmo 23 de la palabra. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.